Efesios capítulo 2, verso 19. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Fíjate, hermano, en el pasado nosotros éramos extraños, éramos extranjeros, éramos ajenos para Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, dice la Biblia ahí mismo en Efesios, en nuestros delitos y pecados, y realmente no formábamos parte de su familia. La gente dice todas las religiones son iguales y todos somos hijos de Dios. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Juan capítulo 1 versículo 12, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad o poder o autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y tú y yo no éramos hijos de Dios, más bien, perdóname, pero éramos casi hijos del diablo, ¿no? No casi, pero sí éramos, porque hacíamos la voluntad del diablo y vivíamos de acuerdo a la voluntad del diablo, pero nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Señor y como Rey, y entonces pasamos a ser ciudadanos, a ser edificio espiritual y a ser familia de Dios. Y ser familia, hermano, como en cualquier familia, enfoca una relación más íntima y más estrecha. Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque ahora pertenecen a la familia de Dios y ahora verdaderamente Dios es su Padre. Y ustedes realmente son hijos. Ahora somos tú y yo hermanos. No nos llamamos hermanos de una manera religiosa. Nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre Celestial y necesitamos cohabitar unos con otros. O sea, no tenemos que decirnos hermano René, hermano Mario, hermana Edith, ¿verdad? O sea, podemos decirnos hermano René, ¿cómo está? ¿Verdad? Hermana Edith, ¿cómo está? Y está bien, pero también podemos decirnos René y Mario y Edith a secas, ¿no? Hay gente que viene conmigo y me dice hermano Daniel y hay otros que me dicen Dani, ¿no? Y está bien. No necesariamente siempre a Paco le digo hermano Paco, ¿no? Yo sé que es mi hermano y le digo Paco o Paquito, ¿no? Entonces, pero es mi hermano y somos hermanos porque pertenecemos a la misma familia espiritual. Y vuelvo a repetir, y necesitamos aprender a cohabitar unos con otros. Fíjate ahí mismo en Efesios, en la cita donde estamos, el versículo 20, dice, edificados como familia de Dios, ¿verdad? Ahora estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o sea nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces dice Pablo que esta nueva familia, esta familia de Dios, está edificada sobre dos bases importantes y fundamentales. Número uno, la palabra de Dios. Eso significaría apóstoles y profetas. Profetas del Antiguo Testamento, apóstoles en el Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, ¿no? Escribieron y dejaron enseñanza y dejaron fundamentos. Y sobre ese fundamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, está fundada la iglesia. Pero el fundamento base es Cristo mismo como una piedra angular, como la piedra principal. Entonces, Cristo mismo sobre el fundamento de Cristo, el fundamento de la palabra, y sobre el fundamento de Cristo y la palabra está fundamentada la familia de Dios. La familia de Dios funciona porque nuestro fundamento es Cristo. Y ahí está la enseñanza y la revelación de su palabra. Y sobre esta base, la base de la palabra y la base de Cristo, tú y yo debemos relacionarnos en unidad, porque es la única manera en que podemos crecer y en que podemos ser edificados. Entonces, no es un club social, no es un lugar donde voy y paso el tiempo.
Es un lugar donde pertenezco a una familia y como familia crecemos porque estamos basados en la palabra de Dios y en el Señor. Ve conmigo, Hebreos capítulo 10 y fíjate el versículo 24 y 25. Dice, y considerémonos, dice el escritor a los hebreos, unos a otros para, fíjate, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Fíjate, hermano, el escritor a los hebreos entiende o entendió lo que Pablo enseñó a los efesios y por eso dice que es importante no dejar de congregarnos. Probablemente hemos tenido, algunos de nosotros, malas experiencias con carácter y formas de ser de algunos hermanos, ¿no? Pero nada debe llevarnos a separarnos de la familia de Dios, aunque haya hermanos pues difíciles, ¿no? Con caracteres difíciles. Nada puede llevarnos a separarnos de la familia de Dios. Otras versiones traducen ahí mismo en Hebreos capítulo 10, 25, lo traducen como no desertemos de nuestras reuniones como suelen hacer algunos. Fíjate, es muy interesante esa traducción porque habla de desertar. Y la solución, hermano, cuando tenemos problemas con hermanos o con líderes o con pastores o con personas que están dentro de la iglesia, la solución no es desertar o dejar de congregarnos, sino, dice el escritor a los hebreos, dar dos pasos. Número uno, considerar a los demás para fomentar el amor y las buenas acciones. No te vayas, no abandones, no huyas, sino que considera a los demás para fomentar el amor y las buenas acciones. Y déjame decirte esta mañana, hay diferentes tipos de gente en la iglesia. En esta no, porque todos somos perfectos, pero en otras congregaciones hay diferentes tipos de personas, ¿no? Unos pueden ser bebés espirituales. ¿Por qué? Porque acaban de nacer, tienen un mes en Cristo, o 6 meses, o un año en Cristo, ¿no? Y todavía usan biberón y todavía lloran a las 3 de la mañana y todavía tienen ahí situaciones de bebés espirituales. ¿Por qué? Pues porque son bebés espirituales, acaban de nacer en el Señor. Otros más pueden ser inmaduros, ya ha pasado mucho tiempo, pero siguen pareciendo bebés espirituales, aunque ya tienen 20 años, ¿no? Y bueno, está bien, hay que considerarlos. Y otros son débiles en cuanto a su carne, ¿no? Todavía les gana la carne y todavía les ganan, pues yo no sé, los celos o el cigarro o el alcohol. Otros no han sido totalmente sanados en su corazón, ¿no? Todavía traen amargura, todavía traen resentimientos, todavía les duele lo que les hicieron hace 50 años, ¿no? Y entonces todavía se quejan y lloran. Uno que otro probablemente, fíjate, a lo mejor ni cristiano es, ¿no? Asiste porque lo traen o porque le gusta, pero aún no ha hecho una decisión en Cristo. Fíjate, 5 tipos de cristianos que pueden existir en las iglesias. Pero si vas conmigo a Gálatas capítulo 6, el versículo 1, Pablo dice que entonces, pensando en estos 5 tipos de cristianos que pueden haber en las iglesias, dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son, ¿qué cosa, hermano? Espirituales, ¿no? Porque dijimos, algunos son bebés espirituales, otros son inmaduros, otros son débiles en cuanto a su carne, otros no han sido sanados, otros probablemente ni siquiera son cristianos. Entonces, los que sí son espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Escucha, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y entonces puedan todos los grupos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo?
La ley de Cristo es el amor, exactamente, ¿verdad? Entonces, si somos espirituales, somos estimulados para considerar a los demás, para tener paciencia y para tener misericordia. Yo entiendo al hermano fulano de tal, entiendo a la hermana sutana, ¿verdad? Es una bebé en Cristo. O todavía tiene un carácter débil en cuanto a las cosas del mundo, o no ha crecido, ¿no? O todavía le gana la carne. Pero lo entiendo y necesito aprender a amar y necesito aprender a tener paciencia y misericordia y perdonar a pesar de y por encima de los errores de los hermanos. Y esa es la regla que nos lleva a tener buenas acciones para con los demás. Ahora, número 2, dice el escritor a los hebreos, dice, número 1, necesitan considerar a los demás para fomentar el amor y las buenas acciones. Pero número 2, necesitamos exhortarnos unos a otros. Que yo les dije hace unos domingos que esa palabra exhortación no tiene nada que ver con regañar, sino con alentar, animar y consolar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos alentar, necesitamos animar, necesitamos consolar. Alguien puede desertar de la congregación a causa de malas experiencias, pero si nosotros somos espirituales, debemos servir para alentar, animar y consolar a los demás para que no abandonen al Señor, sino que puedan seguir adelante. Amén. No, hermano, no te eches para atrás. No, hermano, ánimo, ¿verdad? Sigue adelante, agarra tu camino con Dios, ¿verdad? Y continúa avanzando. Dios tiene cosas buenas para ti. Y eso sería exhortar, animar, consolar, alentar, echar porras, ¿no? Fíjate lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 11. En el versículo 18, esto no es exclusivo de las iglesias hoy en día. Desde que Pablo le escribía a los corintios ya había este tipo de roces y de situaciones. Ya había iglesias con personas que estaban teniendo problemas con otras personas, ¿verdad? Ya había congregaciones en las cuales había situaciones donde algunos querían abandonar a la familia espiritual, a la familia de Dios, porque tenían problemas con otras personas. Y entonces Pablo les escribe y les dice allí en Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 18, dice: pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Dice, y en parte lo creo, porque fíjate, es preciso. Otra palabra ahí sería es necesario, es importante, escucha, que entre ustedes haya disensiones o problemas o desacuerdos o diferencias. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Señor, ¿por qué permites que en esta iglesia haya bebés espirituales y haya personas inmaduras y haya personas que no han sido todavía o se han dejado todavía ser sanados espiritualmente? ¿Por qué no nos rodeamos? ¿Por qué no encontramos una iglesia donde haya puro perfecto, ¿no? Puro hombre y pura mujer bien espiritual, de hombres de oración, mujeres de ayuno, ¿no? Y Dios dice, no, porque es necesario meter en una bolsa toda una mezcla de diferentes personalidades y actitudes y caracteres y de diferentes niveles espirituales, bebés inmaduros, no sanados, no cristianos y cristianos fuertes y espirituales, y zarandear esa bolsa y mezclar a todos para que se muestre quién verdaderamente es salvo. Déjame decirte, yo le llamo un menjurje, ¿no? Yo hago una bolsa donde le echo nuez de la India, nuez normal, cacahuate, pasas, arándano y chocolate. Almendras, sí, almendras y chocolates en M&M's, ¿no?
Y luego, sí, de veras, y luego lo sacudes así y luego metes la mano y comes y sabe delicioso, hermano. Salado con dulce, sabe riquísimo. Si no lo has probado un día, pruébalo, ¿no? Escúchame, esta bolsa está llena de nueces de la India, nueces normales, pasas, bueno, Paco pasa, ¿no? Porque es pasita ya viejito, cacahuates, chocolates, ¿no? Y Dios nos sacude y nos mueve. Y luego mete su mano y dice, sabe bueno esto, ¿no? Se va a poner bien. Van a sacar chispas. Puse al hermano fulano con la hermana sutana y con el hermano mengano para sacudirlos dentro de la bolsa y que se eligen y que se limen unos a otros para que se pruebe quién verdaderamente es hijo de Dios y quién verdaderamente pasa por la prueba del quebrantamiento del ser lijado, limpiado, pulido por mi Espíritu Santo a través de los demás hermanitos, ¿no? Para formarnos y para crecer como familia espiritual, Dios tiene que pulir nuestro carácter. Y el carácter, hermano, es importante porque es el conjunto de cualidades íntimas en la vida de la persona que determinan sus respuestas frente a diferentes circunstancias. Y al estar juntos como familia espiritual, nuestro carácter es perfeccionado a través de las fricciones y del trato unos con otros. Pero lo importante es que podamos crecer. Hace muchísimos años yo di una predicación en una congregación acerca de más o menos esto mismo, pero yo empecé la predicación con una anécdota del Valle de los Puercoespines, ¿no? Y yo conté en esa ocasión, que fue hace como unos 80 años atrás, yo conté en esa ocasión que había un valle donde había un montón de puercoespines y todos eran felices, ¿verdad? Cada quien tenía su espacio, cada quien vivía en armonía uno con otro porque no se juntaban mucho, eran puercoespines, ¿no? Y entonces estaban separados y estaban en el valle, pero un día empezó a llover. Y la lluvia no se quitaba y pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, pasaron 4 días, la lluvia continuaba y los puercoespines empezaron a sentir frío y empezaron a buscar refugio y entonces empezaron a subir el monte y llegaron a una cueva y en la cueva empezaron algunos a refugiarse ya de la lluvia que llevaba ya por varios días y entonces se fueron metiendo a la cueva, pero los puercoespines que estaban en el valle, que se dieron cuenta que algunos ya habían subido a la cueva, empezaron a decir, guau, allá arriba se están refugiando, entonces empezaron a subir y cada vez iban llegando más puercoespines y entonces se iban apretando uno con otro, ¿verdad? Y el primero que llegó a la cueva, pues empezó a llegar ya a la pared del final de la cueva y todos los demás iban entrando, iban metiendo sus espinas a su cuerpo, ¿verdad? Porque y cada vez había más y cada vez había más hasta que llegó el último puercoespín que ya no cabía a la entrada de la cueva, ¿verdad? Haciéndose para atrás porque todavía la lluvia aquí caía y entonces y ya estaban todos bien apretaditos, ¿no? Sus ¿cómo se dice esto? Púas, ¿no? Bien bajaditas, bien pegaditas al cuerpo, nadie se ofendía, nadie decía nada, casi no respiraban. Y de repente uno estornudó. Y se desató la pandemia, ¿no? Entonces, escúchame, así somos. Al principio llegamos a la iglesia y, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué gusto verlo, qué amor, cuánta misericordia, ¿verdad? Ay, hermanita fulana, hermanito sutano, y nos abrazamos y nos vamos pegando hasta que a uno se le ocurre sacar el carácter. Y empieza una reacción en cadena. Escúchame, y Dios dice, eso era lo que quería lograr, porque lo que necesito transformar, lo que es importante como familia y como cuerpo de Cristo es que ustedes maduren o que nosotros maduremos en carácter.
Y al estar juntos como familia espiritual, invariablemente nuestro carácter va a ser perfeccionado a través de las fricciones y a través del trato unos con otros. Pero lo importante de esto, hermano, es que podemos crecer. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿qué cualidad de carácter quiere Dios transformar en mi vida para crecer como familia espiritual? ¿Qué cualidad quiere transformar en mí? No en la hermana o en el hermano sutano, ¿verdad? En mí, ¿qué cualidad de carácter? Y tal vez Dios quiere desarrollar, y te voy a mencionar varias cualidades de carácter esta mañana. A lo mejor Dios quiere desarrollar en tu vida, número 1, bondad. Lo contrario a la bondad es la aspereza. Y la bondad tiene que ver con mostrar consideración e interés personal por los demás. A lo mejor lo que me hace falta a mí, Daniel Carrillo, es bondad. Y Dios me puso aquí con ustedes como hermanos en Cristo para desarrollar en mi vida bondad, porque probablemente soy muy áspero. Y entonces Dios quiere mostrarme cómo debo yo tener consideración e interés personal por los demás. Jesús es nuestro máximo ejemplo de bondad hacia otros. Él mostraba consideración e interés por las necesidades de las personas. Y esa misma disposición, hermano, es la que debe reinar en la iglesia el día de hoy, ¿no? Que seas bondadoso. Escúchame, cuando tú vas al centro comercial y compras un kilo más, una bolsa más de arroz, una bolsa más de frijoles, ¿no? Para traerlo aquí a la iglesia y ponerlo en la despensa, ahí estás manifestando tu bondad hacia con los demás, ¿no? Porque a quién se le va a dar, pues no sé, ¿verdad? No sé a quién se le va a otorgar, pero yo estoy poniendo 10, 15, 20 pesos, ¿no? De mi despensa para otro que ni siquiera conozco, ni siquiera yo se lo voy a dar, ¿no? Entonces, yo manifiesto o yo muestro bondad para con los demás. Yo les decía hace rato, Jesús es nuestro máximo ejemplo de bondad hacia otros, ¿no? Llega un hombre con él y le dice, Señor, tienes que venir porque mi hija está muy enferma y tienes que venir a sanarla, ¿no? Y Jesús dice, yo voy contigo y la sano. Y cuando va caminando allí, una mujer que tenía flujo de sangre y que llevaba muchos años enferma, toca el manto y Jesús se voltea y dice, ¿quién me tocó? Ahora no era como un reclamo, era como diciendo, alguien tiene una necesidad y necesito saber quién fue. Y los discípulos dicen, Señor, pues te están tocando medio mundo, ¿cómo dices quién me tocó? Y la mujer sale y dice, yo fui, ¿no? Y mientras que está ahí hablando con ella y le está hablando de su fe, llegan con el hombre y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Y dicen, no tengas temor, ¿verdad? Solamente cree y tú vas a ver el poder de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Y termina yendo con ella y termina resucitando a la niña porque el Señor tenía bondad, el Señor no era áspero. Ahora, número 2, gratitud. Gratitud, a lo mejor Dios quiere desarrollar en nuestras vidas la cualidad de carácter que es la gratitud. Y lo contrario a la gratitud es pues la ingratitud, ¿no? Y la gratitud es simplemente comunicar a los demás con palabras y acciones las formas en que han beneficiado tu vida. Fíjate, ve conmigo, Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice Pablo, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, que su fe se divulga por todo el mundo. Pablo escribe a los romanos y lo primero que les dice, capítulo 1, versículo 8 es, le doy gracias a Dios que la fe de ustedes se ha hecho popular. Todo mundo en las iglesias que conozco están hablando de la fe de ustedes, los que viven en Roma. Y eso le doy muchas gracias a Dios. Y déjame decirte, esa era una característica de Pablo en casi todas sus cartas. En casi todas sus cartas él expresa gratitud hacia las personas que él conocía. Porque ser agradecidos, hermano, debe ser parte de nuestro cristianismo.
A veces solamente vamos destacando lo negativo de las personas, ¿no? Ah, el hermano fulano, ese es bien enojón. El hermano fulano, ese no sé qué, ¿verdad? La hermana, con esa ni te metas, ¿no? O sea, y vamos destacando lo negativo de las demás personas, pero debemos aprender a hablar y a dar gracias por lo bueno que Él está haciendo en otras personas, ¿no? O por lo bueno o por lo que nos ha edificado de otras personas a nuestra vida. Colosenses 3:15, si quieres no lo busques, aunque aparece ahí en la pantalla, pero dice que debemos ser agradecidos. La última parte del verso 15 dice sean agradecidos y es una orden. No es si pueden o si quieren, ¿verdad? Sino les ordeno, dice Pablo, sean agradecidos. Decir a los demás lo que ellos significan para nosotros o dar gracias por lo que han hecho por nosotros o por lo que están haciendo en la iglesia. Mientras que algunos de ustedes no llegan, hay hermanos aquí que llegan temprano para limpiar la silla donde está sentado, para barrer el polvo que se juntó durante la semana o para limpiar los baños. ¿No? Y luego ya tú llegas y ya entras a un baño limpio y te sientas en una silla limpia de polvo, y eso es gracias a que hay hermanos aquí que dan de su tiempo para llegar media hora antes de la reunión para tener esto limpio, ¿no? Los músicos igual, o sea, llegan media hora antes para prepararse, para tocar y para alabar y adorar al Señor juntos. Y entonces necesitamos ser personas agradecidas y decir, oye, gracias por lo que haces. Porque si no fuera por ti, pues no tendríamos música. Si no fuera por ti, no tendríamos un auditorio limpio, una silla limpia, ¿no? Gracias, hermano. Gracias por los que traen despensa. Gracias por los que ayudan de alguna manera o los que nos edifican de alguna manera. Y eso es mostrar gratitud, decir a los demás lo que significan para nosotros. Aún orar por otros, por sus problemas y sus necesidades es una manera de mostrar gratitud. No sé cuántos lo hacen, pero tenemos un WhatsApp de la iglesia donde Vero manda nombres de personas que necesitan oración. Y no sé cuántos lo hacen, ven el WhatsApp y oran. Pero escúchame, aunque nadie sabe si tú oras o no, el hecho de que tú oras es mostrar gratitud a Dios por estas personas que están enfermas, y voy a tomar 5, 10, 15 minutos por orar por ellas. Y a lo mejor Dios quiere desarrollar esa cualidad de carácter en nuestra vida. Tercera cualidad, lealtad. Lo contrario a la lealtad sería infidelidad o deslealtad. Y la lealtad habla de manifestar mi compromiso de amor con quienes forman parte de la familia de Dios. Ve conmigo a Judas en el versículo 11. Y Judas, allí en el versículo 11, hablando de los falsos maestros, dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, yo me puse a pensar, ¿cuál es el camino de Caín? Y bueno, ¿y cuál es el error de Balaam y cuál es la contradicción de Coré, ¿no? Pero no vamos a hablar de esas dos ahora, vamos a hablar solamente del camino de Caín. ¿Y cuál sería, hermano, el camino de Caín? Y el camino de Caín, escúchame, es la deslealtad, la infidelidad, la ingratitud hacia tu prójimo o hacia tu hermano. Es el camino de Caín es el camino que nos lleva a no cuidarle las espaldas a nuestro prójimo. La deslealtad entonces, si lo vemos profundamente, la deslealtad es egoísmo, porque solo estoy interesado. Una persona que es desleal, una persona que es infiel o que no tiene lealtad, es una persona que es egoísta porque solamente está interesada en sus necesidades y no pienso y no me intereso en las necesidades de los demás. Y cuando damos lugar a la carne, hermano, como Caín dio lugar a su carne, pues realmente no queremos cuidar ni proteger, mucho menos amar a quienes están a nuestro alrededor. Y esas son las cosas
ser desleales en la congregación o en la familia de Dios son las cosas que nos van alejando del cuidado y de la fidelidad que debemos tener para con los demás. Entonces, a lo mejor yo soy desleal y Dios me puso aquí para tratar en mi carácter con ser leal. Cuarta cualidad, cuidado. Y lo contrario a la cualidad de carácter, de ser un hombre que tiene o una mujer que tiene cuidado por los demás, lo contrario sería descortesía. Y escúchame, hermano, el cuidado tiene que ver con limitar mi libertad con el fin de no ofender o hacer caer a los que me rodean. Cuando yo soy cuidadoso, yo no quiero ofenderte a ti, porque tú eres mi hermano en Cristo y yo quiero respetar eso. Ve conmigo, te lo pongo en ejemplo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 13. Pablo dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, escucha lo que habla Pablo, hermano. Dice, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, yo te voy a cuidar, dice Pablo, yo voy a cuidar a mis hermanos de tal manera que si la carne le es ocasión de caer a otra persona, si comer carne le es ocasión de caer a otra persona, yo no quiero comer carne jamás, porque había un pleito ahí entre personas que decían, podemos comer carne sacrificada a los ídolos, y unos decían que sí, otros decían que no, y Pablo tiene que escribir y dice, miren hermanos, tenemos libertad para comer lo que queramos porque lo comemos con acción de gracias. ¿No? Pero si alguien es débil en cuanto a los ídolos y me ve a mí comiendo en un lugar de ídolos, yo lo voy a hacer caer. Me voy a la Inmaculada. Te pongo un ejemplo, ¿no? Y me como unos ricos tamales con unas ricas corundas, ¿no? Y estoy ahí en la Inmaculada comiendo, pero de repente llega uno de ustedes que tiene problemas con debilidad en cuanto a, hermano, no deberíamos ser idólatras, no deberíamos estar en este lugar, esto es pecado. Y me ve comiendo allí. Y entonces él dice, pues si el pastor come aquí, entonces sí se vale. Y entonces yo lo voy a hacer caer. ¿Puedo comer en Inmaculada? Pablo dice, sí puedes comer. Porque al final de cuentas, das gracias por los alimentos, dice Señor, en el nombre de Jesús, los limpio de toda contaminación y como. Pero el problema no es ese. ¿Y te va a hacer daño? No. ¿Te va a pasar algo? No. ¿Te vas a ir al infierno? No. Pero escúchame, pero dice Pablo, pero el problema no es ese. El problema es que si un hermano me ve, un hermano que es débil, un hermano que todavía tiene problemas en su mente de idolatría y está allí en confusión y está luchando por debemos o no debemos, tenemos o no tenemos, y me ve allí sentado en la, ¿cómo se llama el lugar este? En la Inmaculada, yo lo voy a meter en problemas. Entonces, por amor a él, no piso el lugar. ¿Eso qué se llama, hermano? Eso se llama tener un carácter con cualidad para cuidar a tu prójimo. Pero nadie me va a ver. Hoy estoy convencido, estoy seguro, porque Dios ya me dijo que no va a haber hermanos a la redonda. Entonces, hoy voy, ¿verdad? No, ten cuidado, ten cuidado. Necesitamos no pensar en nosotros mismos, pero pensar en los demás. Dice Romanos, ve conmigo ahí la misma idea, Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2. Dice, ahí Pablo agrega y dice que los que somos fuertes, ¿verdad? Fuertes espiritualmente, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles, escucha, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para... ¿Qué cosa, hermano? Edificación. ¿Puedo tomarme una cerveza, hermano? Te pregunto, ¿puedo tomarme una cerveza? Sí, puedo tomarme una cerveza. ¿Y qué me pasa? Nada. ¿Me voy al infierno? No. Bueno, escúchame, déjame decirte algo. Si yo fui alcohólico en el pasado, voy a meterme en problemas. Tengo 10 años de no tomar desde que me hice cristiano y ahora me aviento una cerveza porque yo tengo libertad en Cristo. Me voy a meter en problemas.
Ahora, pero vamos a suponer que no fui alcohólico. ¿Me puedo tomar una cerveza? Sí, voy a un restaurante X y ahí me pido mi cerveza, ¿no? Pero en eso llega un hermano que es débil, un hermano que sí fue alcohólico, un hermano que está luchando, lleva 10 años como cristiano y lleva 10 años peleando entre debo de tomar o no debo de tomar. Ay, hermano, esto me cuesta trabajo y todavía soy débil y todavía me cargo hacia la bebida, ¿verdad? Y de repente se me antoja y tengo que orar y tengo que luchar. Y ese hermano llega cuando yo estoy comiendo con mi coronavirus ahí en mi mesa, ¿no? Y me ve y dice, ¡wow! El hermano Daniel se está tomando una cerveza. Y yo, ¿por qué no? Si el hermano Daniel se la puede tomar, ¿yo por qué no? Ahora, yo me tomo la cerveza y me olvido. Y el hermano no, el hermano se toma la cerveza y dice, bueno, pues otra, ¿verdad? Bueno, una tercera. Y luego viene la esposa y me dice, hermano, ¿qué cree? Que mi esposo terminó todo tomado, borracho, porque empezó con una cerveza, luego siguió con tequila y luego con ron y luego alcohol del 99, ¿no? ¿Cómo, hermana? ¿Es posible? ¿Por qué? Porque lo vio usted sentado en el restaurante tomándose una cerveza. Y dice que ya no va a ir a la iglesia porque es bola de hipócritas, ¿no? ¿Y quién lo hizo caer, hermano? El diablo. ¿No? No, yo. Porque me vio a mí. ¿Tengo libertad para tomarme una cerveza? Claro que sí. Escúchame, pero no lo hago. ¿Por qué no lo haces? Por amor a mis hermanos. Porque alguien me puede ver. Y no solamente porque me vea, sino porque yo tengo que tener cualidad de carácter, de cuidado por los demás. Mi libertad está condicionada al amor por ti. Fíjate, aún el levantar mis manos aquí o el aplaudir, ¿no? Yo puedo estar con mis manos en la bolsa, en la alabanza y en la adoración. ¿Puedo estar, hermano? ¿Sí? Yo puedo sentarme y cantar a Dios sentado y yo le estoy cantando desde el fondo de mi corazón. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? No lo sabes, entonces yo estoy sentado, pero por amor a ti, yo me paro y levanto mis manos y aplaudo, aunque a lo mejor no tengo ganas de hacerlo, pero yo te quiero inspirar a levantar las manos y aplaudir y a danzar, porque yo quiero cuidarte. Ah, hermano, pero no tengo ganas y estoy enojado y a mí me vale y meto mis manos a la bolsa. No, pero es el carácter que Dios quiere transformar en ti, porque a lo mejor viene otro más enojado que tú, a lo mejor hay otro aquí más deprimido que tú, y cuando tú estás acá levantando las manos y danzando y aplaudiendo, lo animas a meterse a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta que el estar dentro de la familia de Dios quita mucho de nuestro egoísmo y eso es en lo que Dios trata con nosotros, hermano? Número 5, discreción. Lo contrario a la discreción sería la simpleza, y discreción tiene que ver con reconocer y evitar, escucha, palabras, acciones y actitudes que pueden traer consecuencias o malos entendidos. Un mal chiste entre hermanos echa a perder todo lo demás, ¿no? Santiago capítulo 1 versículo 19 enseña que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarnos. Y a veces necesitamos cuidar mucho los chistes o las bromas o las cosas que decimos entre hermanos, porque si somos simples nos vamos a meter en problemas y a veces nos metemos en problemas por hablar de más. Entre hermanos, por no ser discretos. Ah, Señor, desarrolla en mí la cualidad de carácter de ser una persona, un hombre, una mujer discreta, discreto. Que sepa cuándo tengo que hablar y sepa cuándo tengo que callarme y sepa escuchar más que lo que hablo. ¿Verdad? Para no meterme en problemas o no meter a los demás en problemas. Número 6, tolerancia. A lo mejor Dios desea desarrollar en nuestro carácter tolerancia. Lo contrario es la intolerancia. Pero la tolerancia me lleva a entender que cada persona se encuentra en diferentes niveles en el desarrollo de carácter y espiritualidad. Oye, ¿por qué hace eso este hermano? No lo sé, pero lo tolero. Porque
entiendo que Él es diferente a mí en cuanto a desarrollo de carácter y espiritualidad. Yo no sé por lo que está pasando, yo no sé lo que está viviendo. Entonces yo voy a tener tolerancia hacia esa persona. Y déjame decirte algo, hermano. A veces juzgamos muy rápido a las personas. Y cuando escuchamos lo que hay detrás, decimos, ay, pobrecito, ya, ahora ya sé por qué es así, ¿no? Porque este hermano es tan apático, siempre llega aquí a la alabanza y se sienta y tiene los ojos cerrados, ¿verdad? O sea, ay, ¿cómo hay gente así, verdad? Debería ser entusiasta, debería pararse y aplaudir y danzar y entonces ¿a qué viene, verdad? Nada más viene aquí a sentarse Pero necesitas oír su testimonio, necesitas oír lo que está viviendo. Y entonces te empieza a contar lo que está viviendo y tú te sientas junto con él, ¿verdad? Y lo abrazas y yo le digo, hermano, perdóname, ¿verdad? Te entiendo, ¿no? Sí, quédate así sentado, hermano. Yo voy a danzar por ti, ¿no? Pero mientras no lo conocemos, lo juzgamos. Amén. Y necesitamos entender, necesitamos tolerar. Número 7 y último, perdón. Lo contrario sería rechazo. Y el perdón habla, escucha, de borrar la cuenta de los que me han ofendido y echar fuera el rencor en contra de ellos. El perdón como una decisión, el perdón en base al amor, que es una decisión. Yo puedo perdonarte porque Dios me perdonó a mí. Yo puedo tener de ti misericordia porque Dios tuvo de mí misericordia. Amén. Ahora, todo esto, todo lo anterior, Pedro lo resume allí en Primera de Pedro en el capítulo 3. Ve conmigo ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro hace un resumen de todo esto que te acabo de decir y dice, finalmente, sean todos, escucha, de un mismo sentir. Y fíjate cómo pone ahora, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, dice el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar bendición. Finalmente, dice Pedro, ámense unos a otros. Compréndanse unos a otros, desarrollen en su vida, desarrollen en su carácter bondad, gratitud, lealtad, cuidado, discreción, tolerancia y perdón. Si tú te has preguntado, ¿por qué Dios me puso aquí en esta congregación y no en otra, no? ¿Por qué Dios me trajo aquí junto con la hermana fulana, el hermano sutano y la familia mengana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere desarrollar en tu vida carácter. Y esas personas son las efectivas, las exactas para poner carácter, de este tipo de carácter y más todavía en tu vida y en tu corazón. ¿Podemos ponernos de pie en esta mañana?